¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saluda nuevamente Nico Siana de blogfutur.com y hoy te traigo 17 errores que no puedes cometer antes de empezar tu proyecto con WordPress. Errores que la mayoría de novatos cometen y no los puedes cometer. Voy a intentar ayudarte para que no los cometas, así que vamos a ver cuáles son esos 17 errores. Bien, vamos entonces con estos 17 errores de novatos que debes evitar antes de comenzar tu proyecto con WordPress. Bien, el error número 1 es no planificar ni analizar el mercado antes de comenzar el proyecto, ¿sí? Existen en el mercado una gran cantidad de herramientas que nos ofrecen una gran cantidad de información, entre ellas las que vemos acá: Google Keyword Planner, SEMrush, BuzzSumo, Google Trends, SimilarWeb, ¿sí? Todas estas herramientas recopilan información a nivel de usuarios y también lo que podemos hacer es hacer un análisis de la competencia. Este es un error bastante frecuente porque generalmente el emprendedor digital, el emprendedor online, lo que hace es empezar un proyecto en función de una idea, pero nunca se encarga de validar la idea y de verificar por medio de herramientas que nos ofrecen una gran cantidad de información. Lo vuelvo a decir, estas 5 herramientas que están acá tienen Google Keyword Planner, Google Trends es gratuito, BuzzSumo, SimilarWeb y SEMrush son herramientas profesionales, pero que te permiten realizar algunas búsquedas con algunas limitaciones. Yo recomiendo pasar por estas herramientas, analizar y ver qué es lo que demanda el mercado, qué es lo que está haciendo la competencia para tener una mejor perspectiva a nivel de negocio antes de lanzar tu proyecto web. Bien, el siguiente error es intentar hacerlo todos ellos mismos para ahorrar dinero y reducir los costes, ¿sí? Esto es algo que lo he visto durante mis formaciones durante muchos años y lo he visto también en emprendedores. Quieren diseñar el logo, quieren encargarse de la redacción, quieren hacer el copywriting. La realidad es que no podés hacer todo y lo que suele pasar la mayoría de veces es que cuando un emprendedor se encarga del diseño del logo, cuando no es diseñador gráfico, termina teniendo un logo malo dentro de la web, un logo que no tiene un buen diseño. Lo mismo con los contenidos, ¿sí? A veces que si no tenemos la capacidad de redactar un buen contenido, aparte de un contenido tal vez optimizado para SEO, es mejor a veces contratar un redactor. Existen cientos de sitios web donde se pueden conseguir redactores de muy bajo coste y de buena calidad, ¿sí? El tercer error, no definir con anterioridad lo relacionado al diseño gráfico, ¿sí? Cuando hago referencia a esto, hago referencia a qué colores voy a utilizar, qué tipografías, qué tamaño de letras, qué tipos de iconos, ¿sí? Lo que generalmente hacen es empezar a diseñar y van probando colores, van probando tipografías, ¿sí? Es una manera de hacerlo, pero realmente si ustedes tienen, por ejemplo, en un Excel los códigos hexa de colores, la tipografía, los tamaños de letra, ya tienen una referencia de un sitio web donde pueden descargar iconos y son packs de iconos que tienen los mismos colores, los mismos tamaños. Bueno, todo eso lo que va a hacer es ahorrarnos muchísimo tiempo, ¿sí? Y a no improvisar tanto en relación a nuestro proyecto web. Elegir el servicio de hosting basado en el precio y no en las características, ¿sí? Este es uno de los errores más frecuentes que me encuentro. Es decir, ven una oferta de hosting y van a por ella, pero es importante que si después quieren evitarse dolores de cabeza, es buscar hosting que tengan estas características que se muestran en pantalla, ¿sí? WordPress corre bajo PHP, la mayoría de hosting aceptan WordPress, pero no la mayoría de hosting tienen las características que están acá y a veces por trabajar con un hosting que trabaja una versión de PHP inferior a la 7.0, lo que nos termina pasando es que nos genera errores y errores y errores y errores y nos termina doliendo la cabeza, como muestra la imagen, y afectando al proyecto porque nos termina frustrando, perdemos muchísimo tiempo, nos tenemos que contactar con la empresa de soporte del hosting y todo eso se reduce en tiempo, por lo cual yo les recomiendo, ¿sí? Dejo enlaces en la descripción con algunas empresas de hosting que cumplen con estos requisitos. Yo les recomiendo que miren y busquen características, no se fijen únicamente en el precio. Bien. Equivocarse en la elección del tema o plantilla, importantísimo. La mayoría de emprendedores digitales lo que hacen es van y buscan una plantilla gratis de la librería de WordPress
Mi recomendación es no hagan eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantillas gratis vienen limitadas en aspectos de personalización, van a encontrar que por ahí no pueden cambiar colores o tipografías, o la disposición de los elementos no es lo que ustedes esperan, por lo cual la otra opción es ir a marketplaces, como muestro acá, Elegant Themes, ThemeForest, MyThemeShop, Template Monster. Son empresas que ofrecen temas profesionales, que los temas profesionales tienen grandes ventajas en relación a un tema gratis, entre ellas, como digo, extensas opciones de personalización, cantidad de tipografías, cantidad de colores, disposición de elementos, el menú, diferentes tipos de menú. Y el otro error que se comete cuando van a buscar temas profesionales es fijarse únicamente en lo que es la estética de la plantilla, ¿sí? La mayoría de marketplaces tienen valoraciones, la mayoría de marketplaces, si buscan review de, en este caso, Elegant Themes, o uno de los temas que siempre recomiendo es DBThem, bueno, van a encontrar muchísima review, muchísima información, y van a hasta poder probarlo, ¿sí? En la web de Elegant Themes entran y pueden hacer una prueba de cómo funciona DBThem. Lo que yo les recomiendo es no únicamente centrarse en la estética, piensen en funcionalidad, qué funcionalidades necesito, si es una web básica, bueno, buscar una web que cumpla con las características que necesito, pero no únicamente centrarse en la estética. En ThemeForest existen miles y miles de plantillas, tienen valoraciones, tienen cantidad de ventas, préstenle atención a esas cosas, ¿sí? Y sobre todo, a veces buscar algo que está excedido de características, lo que significa es que la configuración de esa plantilla va a ser muchísimo más compleja. Mi recomendación, como siempre, los que me conocen ya lo saben, es DBThem, muy sencillo de aprender, cantidad de opciones, bastante intuitivo y sencillo. Después pueden navegar por los marketplaces que muestro acá y ustedes mismos tomar su propia decisión. Yo les doy mi punto de vista. Bien, otro error bastante frecuente es no reducir el peso de las imágenes, ¿sí? Lo he visto montones de veces. Alumnos que vienen, sacan una foto con una reflex, que la foto pesa 6 megas o 12 megas y la suben a la web. Bueno, eso es matar la web directamente, porque lo que hace es que los tiempos de carga sean tremendos, ¿sí? Tarda muchísimo la carga de la web, por lo cual al final la experiencia de usuario es negativa. Suelo recomendar fotos inferiores en peso a los 300K, prestar atención al tamaño, ¿sí? El tamaño, hablamos de, por ejemplo, el tamaño de la pantalla, ¿sí? Hay veces que cuando uno saca foto de una reflex, el tamaño de la pantalla es cuatriplicado y no necesitamos esa definición de foto. Y el formato para web, comprimido, JPG, en caso de que tengamos fondo transparente, PNG, ¿sí? Evitar tal vez archivos GIF o SVG, ¿sí? Archivos que tal vez, depende cómo, pueden pesar un poco más, ¿sí? Si pueden que el peso de la imagen sea inferior a los 200K, estupendo. Y también tiene que ver que si en una misma página dentro de mi sitio web tengo muchas imágenes, al final va a terminar pesando la página, y eso es algo que queremos evitar. Bien. Me pasé. No pensar en la navegación móvil no es suficiente con un diseño responsive. Si bien hoy en día todas las webs son responsive, es decir, que se adaptan a cualquier dispositivo, hay una parte también que es súper importante, que tiene que ser funcional para el móvil. Muchas de los temas profesionales, en el caso, por ejemplo, de DBThem o, por ejemplo, Visual Composer, que es un plugin, no es un tema, o también Elementor, quien usa Elementor, nos da la opción de mostrar u ocultar elementos en función de dispositivos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que trabajarlo, porque, por ejemplo, un slide dentro de lo que es una navegación móvil no me está aportando demasiado, y si estoy de repente desde un ordenador, bueno, me da una visual muchísimo mejor, una gráfica muchísimo mejor de cara al usuario, pero en un móvil no me es funcional. Otra cuestión es testear el sitio web en dispositivo móvil, en un tablet, en un iPad, ¿sí? Lo pueden hacer a través del navegador de Google Chrome, eso no necesitan ir a buscar un iPad o un iPhone, eso lo pueden hacer así. Y otra cosa también importante, si van a trabajar lo que es el formato móvil, lo van a optimizar, buscar medios de contacto que faciliten al usuario, por ejemplo botones de llamada, ¿sí? Que con un clic el usuario ya puede comunicarse por teléfono, o de WhatsApp, o de Facebook Messenger, todas esas funciones que facilitan al usuario una manera de contacto, de vía rápida. Bien,
Otro error, utilizar imágenes descargadas directamente de Google. Esto es una cosa que siempre lo comento. La mayoría de alumnos va a Google, hace una búsqueda y descarga una imagen. Muchas de las imágenes tienen derechos, por lo cual no las pueden utilizar. También lo que pasa es que a veces tienen muy mala calidad. Mi recomendación es ir a bancos de imágenes profesionales. Acá les dejo algunos: Shutterstock, Pexel, que es gratuito y es muy bueno, y 123RF. Una inversión, no son tan caras las imágenes de pago y nos dan calidad. Vamos a encontrar tal vez las imágenes que necesitamos en función de lo que queremos expresar. Por eso mi recomendación siempre es ir a bancos de imágenes profesionales. Bien, no elegir correctamente los plugins a utilizar. Este es otro error bastante común. Una cosa que cuando ustedes buscan en la librería de WordPress, si no me equivoco, hay más de 40.000 plugins, por lo cual encontrar el plugin adecuado para lo que estoy necesitando a veces se torna un poco complejo. Pero más allá de eso, si van a probar un plugin, presten mucha atención a estos puntos que digo acá: compatibilidad, review, descarga y actualización, ¿sí? Si ven que un plugin no se actualiza hace 2 meses, hace 5 años, hace 5 meses, bueno, no lo prueben directamente, porque ese plugin es posible que no sea compatible con tu versión de WordPress actual o con tu tema tampoco, ¿sí? Así que prestar mucha atención a este punto. No realizar tareas de mantenimiento, otro error bastante común. En mis cursos me encontré muchas veces con emprendedores que venían con webs ya creadas en WordPress y cuando ibas a ver tenían 20 actualizaciones, y eso es mucho, ¿sí? Lo que hay que intentar hacer es trabajar en las actualizaciones, aprender a hacer copias de seguridad para, ante cualquier eventualidad, puedo tener una copia de seguridad, y generar puntos de restauración. Lo mismo, si voy a hacer una actualización, primero lo que hago es generar un punto de restauración, y en caso de que la actualización sea mala, ¿sí? Salga mal, lo que puedo hacer es volver a ese punto de restauración y no pierdo toda la información, ¿okay? Excederse en la instalación de plugins. Otra de las cuestiones: busco un plugin, instalo otro. Bueno, lo que ven acá, tengo 22 activos, 14 inactivos. Si los tengo inactivos, los puedo eliminar, los elimino directamente. Y si tengo 22 inactivos, que sean 22 que estoy usando, no que los tengo activos pero no los estoy utilizando. Pregunta que me hacen siempre: ¿cuánto es la media de plugins que recomiendan? En realidad, creo que cada proyecto tiene su media de plugins, ¿sí? Obviamente, mientras más plugin, es posible que el sitio baje su rendimiento, ¿sí? Yo digo que más de 20 plugins, ya 20 es bastante, pero si ustedes trabajan con un tema profesional, lo que van a encontrar es eso, que tal vez para muchas de las funcionalidades que necesitan utilizar plugins, con un tema profesional no lo van a tener que hacer, ¿sí? Bien, otro error: no utilizar el foro oficial de WordPress o los grupos de Facebook para recibir soporte, ¿sí? El emprendedor lo que hace es busca tutoriales, y a veces pasa que los tutoriales están desactualizados, los seguimos y lo que estaban explicando ese tutorial funcionaba hace 1 año o hace 2 años, ¿sí? Por eso yo muchas veces recomiendo, por una cuestión que es que lo que a vos te puede estar pasando ya le pasó a alguien más, por eso en el foro está la solución. Y los grupos de Facebook interactúan muy bien, hay muchísimos grupos de Facebook. Ahí, bueno, hice un screenshot, sale uno de Bangladesh, pero no viene al caso, pero hay en Argentina, en España, hay muchísimos grupos y se ayuda mucho la gente e interactúan muchísimo. No optimizar el SEO page del proyecto es un punto que la mayoría de emprendedores digitales lo que hace es genera el sitio web y después se entera que existe el SEO y empieza a optimizar el SEO, ¿sí? No es un error, se puede hacer de esa manera, pero la realidad es que también, si ustedes hicieran este paso con anterioridad, se estarían ahorrando tiempo y tal vez mejorando la indexación del sitio en Google. El plugin que pueden utilizar es Yoast SEO, es el plugin más popular dentro de lo que es la librería de WordPress. También está All-in-One SEO Pack. Y las cuestiones que abarca el SEO, si bien son muchas, no necesariamente tienen que convertirse en expertos en SEO, ¿sí? Pero medianamente tener claro cuáles son las características que Google tiene en cuenta al momento de una optimización SEO page, ¿sí? Y en el caso de que trabajen con un redactor, saber qué es lo que necesitamos decirle a ese redactor que tiene que hacer para poder mejorar lo que es el SEO page de nuestro sitio web. Es decir, lo que tiene que redactar, de qué manera tiene que redactar, cuáles son mis palabras clave, cuáles son los H1, los H2, cómo tengo que optimizar las imágenes, el internal linking, toda esta rueda que está acá, tenerlo en cuenta
y poder generar un contenido optimizado para SEO page. Ahí está. Bien, descuidar la seguridad del proyecto, otra de las cuestiones muchísimo clave en ICO 1, 2, 3. No. Bien, en algunos puntos que puse acá, cambiar la URL del admin. Esto se puede hacer a través de un plugin, hide my URL o hide wp admin hide, bueno, una cosa así. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Porque la manera más rápida de acceder, aunque sea al formulario del panel de administración, es poniendo wp-medio-admin al final de la URL de cualquier sitio generado con WordPress. Generar password segura, lo que dije antes, no utilizar nombres propios, no utilizar fechas de nacimiento, ¿sí? Utilizar mayúsculas, minúsculas, letras, números, símbolos, mezclarlo todo, intentar que tenga mínimamente un largo de 12 caracteres, ¿sí? Limitar los intentos de login. Muchos sitios web generados con WordPress son atacados a través de fuerza bruta, es decir, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Si limito los intentos de login, cuando alguien quiere hacer esto, lo que pasa es que automáticamente WordPress bloquea la IP de su usuario durante un determinado periodo, ¿sí? Y también otra cosa que pueden utilizar para evitar lo que es bots son los CAPTCHA, aunque ya muchos bots ya los pueden leer, pero también añadir a ese formulario de login un CAPTCHA. Otro error, no medir el tráfico, ¿sí? No realizar una medición de métricas con Google Analytics para entender el comportamiento del usuario, entender cuántas visitas está generando nuestro sitio web, cuáles son las páginas más visitadas, desde qué fuente de tráfico. Todo eso es súper importante realizarlo a través de Google Analytics. Hay muchos plugins para integrar WordPress con Google Analytics, así que mirarlo y hacerlo. Y el último punto, que también es otra cosa, que es lo que pasa con el emprendedor digital novato en WordPress, que no evoluciona. Es decir, de repente conoce los plugins que conoce, los temas que conoce, y ahí se queda, ¿sí? WordPress es muy grande y lo que envuelve a WordPress, lo que hay alrededor de WordPress, son muchos plugins. Entonces existe WooCommerce para crear tienda online, MemberPress para crear sitios de membresía, LearnDash para crear e-learning, plataformas de e-learning, BuddyPress para crear una red social, PWPress para crear un foro, por lo cual intenten siempre seguir aprendiendo si se quieren dedicar obviamente al diseño web, si se quieren dedicar al desarrollo web, porque son infinitas la cantidad de posibilidades que les da WordPress. Así que hasta acá estos 17 errores, espero que les hayan sido de gran utilidad. Y por último, los quiero invitar a aquellos que son novatos, los invito a una formación gratuita, práctica, donde vas a ver paso a paso en 4 vídeos qué es lo que tenés que hacer para lanzar tu primer proyecto con WordPress, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos que les dije recién, los puntos que les dije recién, pueden acceder a esta formación, el enlace está en la descripción del vídeo. Así que nada más, los espero en el próximo vídeo.